Con los ojos húmedos se aproximó al pequeñito que abría a los suyos por primera vez a las primeras luces del día. El niño abandonado hizo un movimiento con sus minúsculos brazos como si los levantara hacia ella, suplicándole confortación y afecto. Celia sintió que sus lágrimas caían sobre el rostro blanco y pequeño, y una ternura infinita embargó su corazón. Lo alzó con cuidado como si se tratara de un hermanito. Percibió que su corazoncito latía al encontrarse junto al suyo como el de un ave asustada sin dirección y sin nido. Su espíritu, como si hubiese sido tocado por sentimientos misteriosos e inexplicables, experimentaba también las más profundas emociones maternas. Después de algunos minutos en que Ateria la contemplaba sorprendida, Celia se arrodilló a los pies de la sierva exclamando conmovedoramente con sublime espíritu de sacrificio: «Ateria, mi madre es honesta y pura. Esta criatura que ves en mis brazos es mi hijo. Ha de ser mi hijito ahora y siempre, ¿comprendes?» «Jamás lo diré», respondió la cómplice de Claudia aterrada. «Mas escucha, tú que fuiste la confidente de mi madre, ayúdame a salvarla. Por lo que más quieras, secúndame en mis propósitos. Mi madre necesita cuidar a mi padre durante toda su vida y mi padre la adora. Si ella se equivocó, ¿por qué no la hemos de ayudar a reconstruir su felicidad, devolviendo a su alma la ventura que se merece? Mi madre nunca cometería un yerro por propia voluntad. Siempre fue buena, cariñosa y fiel. Solo un hombre muy perverso podría inducirla a cometer una falta de esa naturaleza por los caminos del crimen». Con lágrimas en los ojos, mientras la criada la escuchaba aterrada, continuó: «Cede a mis deseos. Olvida lo que viste esta noche, considerando que los tiranos de estos tiempos acostumbran a raptar nobles damas suministrándoles filtros que provocan falta de memoria. Mi pobre madre debe haber sido víctima de esos miserables procedimientos. Quiero salvarla y cuento contigo. Te daré todas mis joyas preciosas. Mi padre no acostumbra a darme dinero, pero tengo de él y de mi abuelo obsequios muy valiosos. Serán para ti. Podrás venderlos donde quieras. Reunirás una pequeña fortuna». «¿Pero la joven?», murmuró Ateria espantada con lo imprevisto de los acontecimientos. «Ya pensó que esa idea del sacrificio es imposible. ¿Con quién se quedaría en el mundo? ¿Su padre, por ventura, soportaría verla como madre de una criatura infeliz?» «Yo», exclamó la joven con actitud reticente, como si desease recordar a alguien que la pudiese ayudar en tan dolorosas circunstancias, «yo me quedaré con Jesús». Enseguida, ante el silencio de Ateria, que le obedecía maquinalmente, toda la escenificación fue transportada a su cuarto. Mientras Celia apretaba al pequeño contra su corazón, le entregó a la ambiciosa sierva todas sus joyas más preciosas, guardando apenas la perla que el vidio le había dado en la víspera. Alba Lucinia, con todo, salió de su sopor repentinamente. Aturdida por los efectos del narcótico, se sorprendió al escuchar en el cuarto de su hija los vagidos de una criatura. Al divisar la figura de Ateria a través de una cortina, la llamó en voz alta para enterarse de lo que ocurría. La criminal sierva se presentó pálida y aterrada. «Señora, señora, qué gran desgracia». La esposa del tribuno, con el corazón que le saltaba en el pecho, pálida y aturdida, iba a interrogar a la sierva cuando alguien traspuso la puerta y penetró en el aposento. Era Elvidio. El yerno de Fabio no había conseguido conciliar el sueño. Después de las pérfidas insinuaciones de Sabina, parecía que un atroz veneno destruía todas las fuerzas de su corazón. Trabajó intensamente para que las horas de la noche fueran menos amargas.
y al despuntar de la aurora montó un veloz caballo que lo transportó rápidamente a su casa para lograr la tranquilidad espiritual junto a su esposa y su hija. Cuando llegaba, escuchó a la vieja sierva exclamar desesperada: «¡Una desgracia! ¡Una gran desgracia!». Mientras Lucinia lo contemplaba con amargura, Elvidio Lucio caminaba hacia ella y hacia la criatura con el semblante sombrío y triste. «Explícate, Ateria». La pobre señora tuvo fuerzas para murmurar afligidamente. En ese instante, y después de una larga plegaria, la joven cristiana surgió casi tambaleante en la puerta de la alcoba materna. Tenía los ojos enrojecidos y tristes, la ropa mal puesta, los cabellos en desaliño. Cobijado en sus afectuosos brazos, el pequeño se había calmado como un pájaro que hubiese reencontrado su cálido nido. Elvidio y su mujer contemplaban a la hija sorprendidos y aterrados. «¿Pero qué significa todo esto?», estalló el tribuno dirigiéndose a la sierva. Celia quiso explicarse, mas la voz se le estrangulaba en la garganta mientras Ateria aclaraba: «Mi señor, la joven, esta noche». Sin embargo, ante la mirada dura del patricio, su voz vacilaba por los remordimientos y las dudas, dadas las terribles consecuencias de su infamia. Celia, no obstante, llena de fe en la providencia divina y sinceramente deseosa de sacrificarse por su madre, se arrodilló humildemente y con voz casi firme exclamó: «Sí, Padre mío, Madre mía, me pesa la confesión de mi falta, pero esta criatura es mi hijo». El tribuno sintió una agitación desconocida invadiendo todo su ser. La cabeza le daba vueltas, al mismo tiempo que una palidez de mármol cubría sus facciones contraídas por la cólera y la angustia. Los mismos fenómenos fisonómicos se producían en su esposa, cuyos ojos aterrados no encontraban lágrimas para llorar. Alba Lucinia, sin embargo, tuvo energía para murmurar mirando hacia lo alto: «Dios del cielo». Mientras Ateria levantaba la cabeza fría e impasible, Celia, arrodillada, exclamaba llorando humildemente: «Si pudieres, perdonad a la hija que no consiguió ser feliz. Soy consciente de la gravedad de mi pecado y acepto de buena voluntad las consecuencias de mi falta». Con los ojos bajos y mientras sus lágrimas humedecían el rostro del inocente, la joven continuaba dirigiéndose a su padre, que la escuchaba aterrado, como si el pavor de ese momento lo hubiese petrificado. «En vuestra ausencia anduvo en esta casa el espíritu de un tirano. Recibido como amigo, asedió a mi madre de todas las maneras que le dictaba su infamia. Ella, sin embargo, como sabéis, fue siempre fiel y pura. Reconociendo su virtud incorruptible, el prefecto de los pretorianos abusó de mi inocencia llevándome a lo que veis. Nunca le confesé a mamá las faltas de mi alma, pero esta noche sentí la realidad de mi desventura. En el instante de mis grandes sufrimientos busqué la ayuda de Ateria para salvar la vida de este inocente». Y levantando sus ojos suplicantes hacia la impasible criada, la joven agregó: «¿No es verdad, Ateria?». «Sé que nuestras tradiciones no perdonan mi falta», continuó Celia tristemente, «mas toda mi pena proviene del hecho de haber manchado el hogar paterno, permitiendo una afrenta y dando lugar a la deshonra. No puedo ser perdonada, pero ved mi arrepentimiento y tened compasión de mi espíritu abatido. Expiaré mi crimen como lo exigen las circunstancias, y si fuera indispensable la muerte para lavar la mancha, sabré morir con humildad». Las lágrimas empañaban su voz, a pesar de sentirse amparada por brazos invisibles del plano espiritual en el penoso instante del sacrificio. Elvidio Lucio salió de su estupefacción, dio algunos pasos en dirección de su esposa y le preguntó con voz extraña y casi siniestra:
¿Lolio Úrbico es realmente ese infame? Alba Lucinia, sintiendo que le faltaban las fuerzas, recordaba su calvario doméstico por las embestidas del conquistador, cuya persecución a su hija su espíritu había adivinado. Lejos de comprender toda la tenebrosa realidad de esas escenas que había planeado el genio criminal de Claudia Sabina, murmuró débilmente: Sí, Elvidio, el prefecto ha sido el verdugo implacable de nuestra casa. Pero mi corazón no puede creer lo que mis ojos ven, murmuró el tribuno sordamente. Celia continuaba arrodillada, con los ojos nublados por las lágrimas y amparando al pequeño que lloraba. Alba Lucinia contemplaba a su hija con asombro y amargura. Ahora creía comprender las negativas de su hijita a realizar paseos en los últimos tiempos para encerrarse en el aislamiento de su cuarto, dedicada a plegarias y meditaciones. Atribuía su retraimiento a la muerte de su abuelo, cuya ausencia las había sumido a ambas en una honda pena. Su desconfianza de madre entendió recién en ese momento que el cobarde conquistador había abusado de la inexperiencia de su hija. Muchas veces había recelado salir dejándola sola en el hogar, porque su intuición materna hacía mucho que le había advertido que Lolio Úrbico buscaría vengarse ejecutando sus terribles amenazas. En ese instante la amarga realidad torturaba su alma. Lucinia, continuó Elvidio sombríamente, explícate. ¿No has ejercido en esta casa la preciosa vigilancia materna? ¿Es verdad que el prefecto de los pretorianos insultó tu dignidad? Elvidio, sollozó con voz trémula, todo lo que ocurre es absolutamente extraño e increíble, mas el hecho está patente aquí, dando testimonio de la más amarga realidad. Sospechaba que nuestra pobre hija pudiera también ser víctima del perverso amigo de mi padre, ya que por mi parte estuve sufriendo, desde que partiste, las más atroces persecuciones, traducidas en continuas amenazas por la resistencia que yo oponía a sus inconfesables deseos. Cuando se disiparon sus últimas esperanzas, al escuchar las palabras sinceras de la esposa, que estaba amargada y sorprendida, el orgullo patricio se dejó dominar completamente por la aparente realidad de ese trágico momento. Con los puños cerrados, los ojos duros y sombríos que revelaban la inflexible intención de vengarse, y dominaba toda su fisonomía por un rictus de angustia, Elvidio Lucio exclamó con voz terrible: «Me vengaré del infame sin piedad». Y contemplando a la hija que permanecía de rodillas y con los ojos bajos como si evitase la mirada paterna, agregó violentamente: «En cuanto a ti, deberás morir para pagar tu crimen hediondo. Iniciaste mis disgustos al preferir a los esclavos y acabaste arruinando mi nombre llevando a esta casa una situación execrable. Mas sabré lavar la mancha criminal con implacables decisiones». Dicho esto, el orgulloso tribuno sacó un acerado puñal que relució bajo la luminosidad del sol matinal. Pero Alba Lucinia, de un salto, adivinando su inflexible resolución, sostuvo su brazo exclamando angustiada: «Elvidio, por los dioses y por quien eres, ¿no basta el inmenso dolor de nuestra vergüenza y de nuestra desventura? ¿Quieres agravar nuestros padecimientos con la muerte y con un crimen? No, eso no. Por encima de todo, Celia es nuestra hija». En ese instante el tribuno se acordó repentinamente de los amorosos ruegos de su padre, como si le pidiese calma, resignación y clemencia. Le parecía que Cneio Lucio había regresado de las sombras del sepulcro para suplicar por su idolatrada nieta, uniéndose a las exhortaciones de su esposa. Entonces sintió el corazón saturado de un sufrimiento moral indescriptible y dijo con voz cavernosa: «Los dioses no permitirán que sea una miserable filicida, pero aplastaré al traidor como se aplasta a una víbora».